Continuaremos hablando del Señor Jesucristo, que es el centro de nuestro cristianismo. Es lo que verdaderamente importa a través de nuestras vidas, conocer a Jesucristo con los profetas menores. Los profetas menores, conocidos así, no por ser menor categoría que los mayores ni por tener menos importancia, no es esa la diferencia. La diferencia es que hay contenido más pequeño en cuanto a su trabajo y en cuanto a su labor realizada. Cada uno de estos profetas se desenvolvieron en la época de los reyes en el pueblo de Israel y de Judá, trayendo un mensaje directo de parte de Dios para el pueblo de Israel y de Judá. El Señor estaba viniendo a ellos para enviarles un mensaje para que se volvieran otra vez a sus caminos, para que regresaran otra vez con Él, ya que el pueblo había desobedecido uno de los mandamientos que está en Éxodo 23, cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor fue muy categórico y al decir que no deberían tener dioses ajenos delante de Él. El pueblo de Israel, como el pueblo de Judá, se desviaron del camino del Señor, y el Señor, en su amor, en su bondad y en su misericordia, siempre envió personajes para que ellos pudieran regresar a los caminos del Señor. El pueblo de Israel había caído en una idolatría desenfrenada, en la que ya no les importaba en lo más mínimo las cosas de Dios, lo cual reflejaba y traía como consecuencia una rebeldía muy seria de parte del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel rompió con esta actitud, había roto el pacto que Dios había hecho con ellos, que si ellos eran fieles a Dios, Dios iba a ser fieles a Él. Que si ellos habían sido el pueblo que Dios había escogido, Él iba a ser su Dios siempre. Sin embargo, Dios, a través de Joel, Amós, Sofonías, envió mensajes de juicio contra el pueblo, haciéndoles conciencia del error en el que estaban. También a veces decimos son errores fuertes los que cometieron, sí. La consecuencia de todo esto causa una rebeldía muy, muy seria y muy severa. Hablábamos de que Joel, Amós, Abdías, a través de ellos envió mensajes de juicios contra el pueblo como resultado de lo que habían hecho, pero también envió a Abdías y también envió a Nahum con juicio contra las naciones que arremetían contra Israel, como es el caso de Nínive, como es el caso de Edom. Por supuesto, no todo era juicio, también se profetizó acerca del Mesías, enseñando a través de la salvación, como lo dijo Habacuc: el justo por la fe vivirá. Y este pasaje se volvió uno de los grandes pilares de la fe. Miqueas 7:18 nos muestra la misericordia de Dios diciendo: ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. El Señor siempre, siempre, siempre ha dado la oportunidad para el arrepentimiento. Siempre ha dado la oportunidad para que lo conozcan. Y el Señor no solamente le dio la oportunidad al pueblo de Israel y de Judá, sino que también se lo dio a otras naciones. Y a estos personajes como Jonás, Miqueas, Habacuc, Sofonías, el Señor lo utilizó para poder dar a conocer lo que es su amor perdonador, lo que es su misericordia, y dar a conocer que Él es un Dios verdadero. En el caso de Jonás, que muchas veces uno dice una historia bien controversial en ciertas cosas, pero era Dios enviando a Jonás para que diera a conocer el mensaje de Jesús a la ciudad de Nínive y se arrepintieran, y de hecho fue un resultado muy positivo. Claro, si que entramos a detalles, pues
mucho que estudiar, pero está el ejemplo de que Dios siempre tuvo la oportunidad o buscó la oportunidad de dar a conocer su misericordia a través de sus profetas. Está el caso de Ageo. Ageo 2:15 dice: meditad en vuestro corazón. Esa es una de las frases que el profeta utilizaba mucho hablando al pueblo de Israel después del regreso de una larga trayectoria, de un cautiverio extenso. Ellos estaban regresando para establecer nuevamente el pueblo de Israel, pero el Señor les decía: meditad en vuestro corazón, porque venían entonces la reconstrucción de la ciudad, venía la reconstrucción del templo, venía la reconstrucción de los muros con Nehemías, con Esdras. Y el Señor siempre estaba dando la oportunidad, pero decía: meditad en vuestro corazón, porque habían construido casas, habían construido todo lo demás, pero habían dejado de construir lo que verdaderamente importaba, que era el tener al Señor en sus vidas y en sus corazones. ¿Cómo se manifiesta Jesucristo en estos libros? Sus profecías acerca de su primera y segunda venida, como lo hacen Malaquías y Zacarías, dando a conocer cómo sería, dando detalles, mostrando la necesidad de tenerlo de Él, recibiendo una salvación integral. En resumen, los profetas menores han hablado acerca del amor de Dios hacia el pueblo de Israel y de Judá, para que se vuelvan a sus caminos, dejen esa rebeldía a consecuencia de tanta idolatría que había en ellos, y les da la oportunidad de arrepentirse, les da la oportunidad de predicar la palabra, que conozcan a Dios a todos, no solo a los del pueblo, sino aún a las naciones vecinas. Y también nos habla acerca del Mesías, de cómo va a enviar, Él va a enviar al Mesías para transformar nuevamente a la nación. Zacarías y Malaquías nos lo enseñan muy bien. Muchas de estas profecías ya se han cumplido y otras están por cumplirse con su segunda venida. En su primera venida el Señor Jesús cumplió muchas profecías que se dieron, obviamente viniendo a liberar al pueblo, no como lo esperaba el pueblo, pero el Señor ha venido y ha cumplido muchas profecías y se cumplirán muchas más con su segunda venida. No olvidemos que Jesucristo es el centro de todo esto. Jesucristo se manifiesta en cada una de estas oportunidades que Dios le da al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Porque siempre ha existido un remanente de Dios, una minoría fiel que lo ha amado lo suficiente, y el Señor vendrá por ellos. Esto es bien interesante. El Señor vendrá por ellos. Y ahora nosotros también estamos en la espera del Señor, porque también Él vendrá por nosotros. El Señor Jesús nos ama, indudablemente nos ama. Y sigamos conociendo al Señor con los profetas menores, que son tan importantes en nuestra Biblia. Que Dios te bendiga.